a Irán, pero de una forma bastante sintomática, peligrosa, indicativa de hasta dónde puede llegar esto. Esos fueron los argumentos que se invocaron para agredir militarmente a países como Libia, como Irak y a Siria, que se ha visto sometido a una guerra civil prácticamente de 5 o 6 años, con centenares de miles de muertos, invocando por parte de los poderes mundiales el supuesto derecho a proteger a comunidades, a poblaciones expuestas a violaciones de derechos humanos. Por eso tenemos que estar atentos a estas campañas internacionales que han recrudecido. Ayer, por ejemplo, la presencia de la representación de Amnistía Internacional en nuestro país y ciertas piezas discursivas de algunos voceros opositores hacen prever que van a recrudecer ahora incluso incidentes violentos que van a reforzar o querer reforzar la matriz de violación de derechos humanos en nuestro país. Sí, la verdad, Gilberto, queridos amigos de Enigmas del Poder, es que Venezuela está sometida en este momento, yo diría que ya tiene cierto tiempo, a una guerra. Es decir, la gente pareciera que mucha gente no ha entendido, porque asocian evidentemente el concepto de guerra con el de guerra convencional. Y yo diría que más que a una guerra, Venezuela está sometida a un bloqueo. Es decir, ¿qué sucede? Y lo hemos dicho muchas veces en Enigmas del Poder. Por supuesto que hay un asedio, un cerco internacional, pero en las guerras es así. Precisamente hay un grupo de países que se alinean en contra de otro grupo de países o en contra de un solo país. ¿Qué sucede dentro de los países, incluso dentro de las ciudades que son asediadas, que son sitiadas, que son cercadas? Bueno, sucede exactamente lo que está pasando ahorita en Venezuela. Los alimentos escasean o no hay. Los alimentos y productos de primera necesidad, si los hay, sus precios aumentan de una forma inexplicable y terrible. Eso es lo que podríamos llamar cortar las líneas de suministro en una guerra convencional. Es decir, incluso podríamos decir que todos los elementos de una guerra convencional, de un cerco a una ciudad, por ejemplo, o a un país, un bloqueo a un país, está sucediendo en Venezuela. Es decir, en la práctica, Gilberto, queridos amigos de Enigmas del Poder, en la práctica, en lo que estamos viviendo en este momento es un bloqueo por un grupo de potencias occidentales que se encuentran, por supuesto, alineadas con un conjunto de países vasallos, entre los cuales se encuentra lamentablemente nuestra hermana República de Colombia, alineada con esta, o por lo menos su gobierno, con esta, y estamos en las vísperas de que esto pueda recrudecerse en la medida en que Venezuela tiene victorias, Gilberto, en la medida en que de alguna forma estamos humillando, porque es que este es el fundamento, las bases, las columnas del problema. Es que Venezuela, lo hemos dicho muchísimas veces en este programa, en el hemisferio occidental le ha causado más problemas, más inconvenientes a los Estados Unidos que lo que hizo, por ejemplo, la Unión Soviética, lo que pudo llegar a ser cualquier otro país. El hecho de que constantemente los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá, que es otro de sus, otra de estas potencias occidentales, del hemisferio occidental, alineada con los Estados Unidos y con sus intereses, el hecho de que los Estados Unidos por enésima vez hayan perdido, aunque no se votó, pero vamos a decirlo así, hayan perdido una votación más en la Organización de Estados Americanos, para ellos puede traducirse y debe traducirse y se traduce en una humillación.
Esta humillación no se la ha propinado nadie a los Estados Unidos, al menos en este hemisferio occidental. Por supuesto que en la medida, como dijimos, que haya más victorias para Venezuela y más derrotas para los Estados Unidos, en la medida en que sigan colisionando estos dos proyectos, por llamarlos, por decirlo de alguna forma, en la medida en que siga colisionando la talasocracia estadounidense con Venezuela y los países latinoamericanistas, van a seguir los ataques, va a continuar el cerco y va a continuar lo que en la práctica es un bloqueo. Sí, otro tema que no podemos eludir es el de las elecciones que se produjeron en Perú, que de una manera algo sorpresiva parece que están dándole el triunfo a Pedro Pablo Kuczynski, este político de orientación claramente neoliberal, como lo era también la de su rival Keiko Fujimori, pero para los efectos de la relación con Venezuela, recordemos que Ollanta, a pesar de haber sido una decepción enorme con relación a lo que podía haber hecho, no solamente en términos de responder a las necesidades del pueblo peruano, sino de alinearse de una manera adecuada con relación a los intereses profundos de ese mismo pueblo en temas de política internacional. Recordemos que se alineó con lo que se llama el Grupo del Pacífico, que es una creación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Decimos, independientemente de esto, Ollanta había mantenido una actitud con relación a Venezuela bastante cauta, bastante respetuosa, moderada. Sin embargo, estos dos candidatos, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, se habían permitido declaraciones estruendosas sobre Venezuela. Pedro Pablo Kuczynski en particular, vamos a fijar la atención en él, puesto que parece que es el virtual ganador, habló durante su campaña electoral que en Venezuela existían presos políticos que deben ser liberados, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a matizar este comentario recordando lo que pasó recientemente con relación a Macri. Macri también tenía un discurso antivenezolano muy intenso que las necesidades ya de responsabilidades de gobierno lo han obligado a moderar, a tener otra actitud muy distinta. No solamente eso, Gilberto, es que las estructuras, las bases que fundó el comandante Hugo Chávez en Sudamérica y en América Latina, tanto con la UNASUR como con la CELAC, son tan fuertes. Se trata de una estructura que puede permanecer y debe permanecer incólume en sus ideales, en sus objetivos, en sus virtudes. Tanto así que incluso para los gobiernos más déspotas y tiránicos como el que se asoma en el caso de Mauricio Macri, no pueden, pareciera que la UNASUR y los nuevos principios que gobiernan la política y el accionar de los gobiernos en América Latina es tan fuerte que parece que les es imposible, Gilberto, queridos amigos enigmas del poder, salirse de esos mismos límites. Parece que el cerco es la conciencia, una nueva conciencia latinoamericana y suramericana que les impide, esto lo acabamos de ver en la Organización de los Estados Americanos, en ninguno de ellos pudo salirse de esos límites, aunque esas eran las intenciones, al final se vieron obligados, no solamente por la fuerza que puede ejercer Venezuela y los países del Caribe sobre una posible votación, sino precisamente por el nacimiento de esta nueva conciencia latinoamericanista que, en virtud de la cual jamás América Latina, el Caribe, Suramérica podrán ser las mismas. Sí, casualmente ayer estábamos viendo una entrevista, bueno, vi fragmentos, tengo la intención de ver la entrevista completa con el embajador Bernardo Álvarez en RT, la cadena rusa, y él esta idea la ha enunciado de una manera bastante similar a la que acaba ahorita de formular José Jesús
Villapelayo, en el sentido de que son realidades que no pueden ser ignoradas, pero que sin embargo la arrogancia, la prepotencia no solamente del centro imperial, sino también de una serie de dirigentes políticos aún dentro de nuestro país y en otros países, es tal que parece que no tienen la capacidad de percibir, de ver, de ponderar en la medida realista este cambio que ha experimentado América Latina y el Caribe en cuanto a una elevación irreversible a nuestro juicio. Puede haber avances, retrocesos, inclusive gobiernos o fuerzas que pierden elecciones, como acaba de suceder en la Argentina, o golpes de Estado disfrazados, como el que acaba de suceder en Brasil, o cualquier otra eventualidad. Pero la realidad contundente de la elevación irreversible de la conciencia latinoamericanista y de cuáles son sus verdaderos intereses históricos, y las conquistas sociales también, que están íntimamente ligadas, porque el tema del patriotismo no y es el el mismo nacionalismo pueblo, Gilberto. no es el No mismo se pueblo, trata del mismo pueblo. Sí, pero esta realidad ni de los mismos dirigentes cuesta tampoco. mucho para ser entendida, aceptada, porque algunas veces uno ve la actitud arrogante de muchos dirigentes, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de ella, y de muchos analistas políticos, de muchos funcionarios, y no se corresponde con Claro, la realidad objetiva hay de los hechos. excepciones, como por ejemplo el gobierno del Paraguay. Pero cuando hay las excepciones, lo que hacen es confirmar la regla. Y en el caso del Paraguay, creo que este gobierno contumaz, va a tener que comenzar a meterse realmente en el redil, porque... Sí, pero es que tú lo has dicho, una cosa son los gobiernos y otra cosa es la conciencia que está instalada profundamente en los pueblos y también en sus dirigencias, porque un país, en este caso el Paraguay, que está mencionando José Jesús, puede tener un gobierno, pero o como el gobierno actual de Brasil, el gobierno, preguntémonos con toda seriedad una pregunta cuya respuesta todo el mundo sabe. Este gobierno precario del Brasil representa de alguna manera, ya no digamos los intereses del pueblo profundo o de las capas más necesitadas de la población, sino del país, ese importante. Yo creo que Gilberto no país representa nacional. los intereses de nadie. No representa los intereses, ni no digamos los intereses, no representa la opinión, la actitud, la conciencia de Brasil, ni siquiera de su dirigencia política, empresarial, de sus élites militares, no lo representa, y es obvio que no lo hace. Entonces, en la medida en que se produce esta distorsión, esta divergencia entre la realidad de estos gobiernos precarios y la verdadera naturaleza de existencia de la nación, son divergentes, como la película. Entonces, bueno, vamos a continuar con estas ideas y otras que hemos traído a la consideración de nuestra audiencia en la segunda parte de nuestro Enigma del Poder de hoy. Ahora vamos a un corte de la estación. Enredar misterios, enigmas.